para todos nuestros asociados y demás invitados del protocolo sanitario sectorial de aventura, canotaje y caminata es que se va a pasar la proyección y vamos a correr con toda la proyección y al finalizar de la proyección recién vamos a tener una ronda de preguntas para que no se vaya cortando y luego vamos a hacer un resumen después de una primera ronda de resumen de la proyección y finalmente una segunda tanda de preguntas y luego vamos a dar por terminado la exposición. Así que vamos a dar inicio a nuestra proyección. No sin antes agradecer a Senfotur, que nos ha permitido usar su material, así como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Hemos estado de la mano trabajando con ellos en todo el tema del desarrollo de estos protocolos, así que los protocolos son públicos y nos han permitido el uso para esta capacitación. Agradecemos a la señora Madeleine Burns, ¿no? Por las facilidades que nos ha brindado. Lo primero es que el reinicio de actividades sectoriales para el turismo se dio en la fase 3, ¿no? A pesar de haberse dado en la fase 3, por no contar con un protocolo sanitario sectorial, no podíamos iniciar las actividades de operación de aventura, canotaje y caminata. Es así que les comentamos que desde el mes de abril, APTAE, a través de diversas cartas, instó al Ministerio para poder desarrollar estos protocolos y bueno, aquí estamos hoy con los protocolos publicados explicando de qué se trata. Lo que debemos saber antes de implementar el protocolo. Primero, ¿qué es el coronavirus? ¿No? El coronavirus es el SARS-CoV-2, es un virus que provoca la enfermedad conocida como COVID-19. Este ingresa a través de nuestras mucosas, ¿no? Y provocan la infección. ¿Cómo se contagia? Se contagia a través de gotículas o aerosoles que se producen al hablar, gritar, estornudar, ¿no? Y estas son emanadas ya sea por nuestra boca o por las fosas nasales y pueden producir el contagio de dos formas. En forma directa, ya sea que las gotículas viajan por el aire y otra persona frente a nosotros con la boca abierta o por la mucosa de los ojos o de la nariz, ingresan las gotículas con el virus. Y la segunda forma es el contagio indirecto, que una persona toque alguna superficie, ¿no? Y luego se lleve a la cara esta mano contaminada, llevando los virus hacia las mucosas, ¿no? Es ahí que más adelante nos vamos a dar cuenta porque se hace tanto hincapié en el tema de la desinfección de algunos equipos. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del COVID-19? Son la tos, la fiebre por encima de 37,5, ¿no? La abundancia de fluidos nasales, ¿no? En algunos casos el dolor de estómago, ¿no? Estos son algunos de los síntomas más comunes, ¿no? Este protocolo sanitario sectorial se encuentra dentro de un marco legal vigente. Primero es la 448, que es la norma de la emergencia nacional por el COVID-19, pero además de eso, uno debe de cumplir al operar estas actividades de canotaje, caminata o aventura, la Ley General del Turismo, la Ley del Guía del Turismo, el Decreto Supremo 05, que es el Reglamento de Seguridad para la Prestación de Servicio de Turismo de Aventura, que dicho sea de paso, está vigente desde el 2016, ¿no? Y hay que cumplirlo con todas sus modificaciones, igual que el reglamento de canotaje, que también están vigentes desde el 2016, y hay que cumplirlo con todas sus modificatorias hasta la fecha, ¿no? La reanudación de las actividades de aventura en el marco de la fase 3, una vez publicado el protocolo sectorial y que las empresas cuentan con su plan, podría haber sido inmediata, ¿no? Pero como acá vamos a empezar nuestra explicación, es que vamos a dar inicio. Denme un segundito. Gracias, Francisco. Perdón por la interrupción. Hay gente que quiere entrar y hemos pasado la autonomía. Gracias. Ok,
acabamos de admitir a unos cuantos más y de ahí vamos a hacer otra tanda, ¿no? El protocolo, como hemos mencionado, no exime de cumplir las normativas vigentes sectoriales, ¿no? Tampoco exime de cumplir la normativa 080-2020 y sus modificatorias respecto a la reanudación de actividades. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros en los lugares donde no hay cuarentena focalizada nos encontramos en la fase 3 con las libertades correspondientes a la fase 3. En este caso permitirían tanto la apertura de nuestras oficinas, por decirlo de alguna manera, como la operación en campo de nuestras actividades. Para poder realizar estas activaciones hemos debido de presentar nuestro plan de vigilancia, ¿no?, y prevención de control del COVID-19 de acuerdo a la normativa 448. Y además tendríamos que haber realizado el saneamiento integral de nuestras instalaciones. ¿A qué se refiere con saneamiento integral? Bueno, hay que hacer el desratizado y básicamente todo el tema de fumigación de nuestros locales. Si es que contamos con oficinas y almacenes, tanto oficinas como almacenes, ¿no? Estos deben de ser certificados, porque los fiscalizadores van a poder solicitar las certificaciones correspondientes. Para poder elaborar nuestro plan de vigilancia, hay una plantilla que uno puede bajar del MINSA, ¿no?, para poder elaborar el plan de vigilancia. Seguramente ya la mayoría lo ha elaborado, y lo que se hace es una actualización simplemente agregando la parte de aventura, ¿no?, para que no dejen fuera todo lo que corresponde a las actividades de aventura. En adelante vamos a mencionar solo aventura para no estar diciendo aventura, caminata y canotaje. Ok. Un momentito, ahora seguimos. Aspectos generales del servicio. Debemos de contratar únicamente con proveedores autorizados para la reanudación de nuestras actividades. Por ejemplo, si vamos a contratar transportistas, hoteles y restaurantes, es responsabilidad del operador certificar que estos operadores también cuenten con las autorizaciones correspondientes, ¿no? El operador de aventura debe contar y proveer del termómetro infrarrojo al personal de campo, ¿no? En el caso de que haya una persona que se encuentre por encima de los 38 grados de temperatura, no se le permitirá el ingreso tanto a las instalaciones, así como tampoco se le permitirá el ingreso a ninguna de las actividades de aventura o el desarrollo de las actividades. Si es que estamos en una actividad de más de un día, se hace la toma de temperatura todos los días, en la mañana y en la noche, ¿no?, al terminar nuestras actividades del día. Y si es que la actividad es un full day o un half day, igual, al iniciar la actividad y al terminar la actividad, se realiza la toma de temperatura por parte nuestra. Además, tendrán seguramente toma de temperatura por parte de los otros proveedores, ¿no? Debemos de cumplir con las medidas de no contacto en la medida de lo posible. Sabemos que para algunas actividades de aventura es obligatorio el tema del contacto físico. Por ejemplo, para poder poner correctamente un arnés, ¿no?, va a ser obligatorio en el tema de un zip line, una escalada, un rappel, ¿no?, va a ser obligatorio el tema del contacto físico. O a la hora de prestar, por ejemplo, los servicios de primeros auxilios, también va a ser obligatorio el tema del contacto físico, ¿no? Entonces es importante saber que esto de las medidas de contacto físico es en la medida de lo razonable. Luego debemos implementar nuestro plan de contingencia para la prevención de una persona sospechosa, ¿no? ¿A qué se le llama persona sospechosa? A una persona que ha dado con una temperatura mayor a los 37 grados y medio. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo vamos a desaparecer o lo vamos a abandonar? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que en primera instancia debemos aumentar el distanciamiento físico, ¿no? Si antes teníamos como mínimo 1 metro, ahora deberemos tener como mínimo 2 metros, ¿no? Y tener a esa persona con el cuidado debido para poder no ser un foco de contagio al resto de nuestros pasajeros. Debiéramos comunicarnos inmediatamente al número 113 o a la direza más cercana o local, ¿no?, para que ellos nos digan a dónde se va a evacuar a esta persona, ¿no? Lo mismo en el caso de un accidente que no corresponda al COVID. Bueno, cada empresa debiera tener su plan de emergencias de acuerdo al Reglamento de Seguridad de Turismo de Aventura, anexo 2, ya deberían de tener un plan de cómo van a atender las emergencias en caso existieran, ¿no?
Ahora vamos a ver el tema de que debemos de cumplir con los aforos establecidos en relación a la distancia en nuestros locales. Tenemos que en nuestros locales establecer zonas de atención a clientes, pasajeros y terceros. No tienen que ser zonas excluyentes, pero tienen que estar establecidas. ¿A qué me refiero con que no tienen que ser zonas excluyentes? Hay que dividir el local, una parte para el personal, ¿no? Y dividido con una línea hasta dónde pueden llegar los clientes, pasajeros o terceros, cual sea que fuera el caso, ¿no? Y con ellos mantener la distancia. En el caso de las personas que atienden, que realizan la atención en forma directa a los pasajeros en oficina, lo recomendado es usar la careta facial. Es este plástico que ya todos hemos visto en distintos lados, ¿no? Además de la mascarilla. Eso, o pueden, si es que ustedes quieren, poner los acrílicos, que es mucho mayor inversión. No creo, la verdad, que valga la pena no hacer tanta inversión, basta con las caretas faciales. Hay que tener el uso correcto y obligatorio de los EPPs. Vamos a decir que para la actividad de turismo en general, los EPPs obligatorios son la careta y la mascarilla. Para las actividades de campo, el único EPP obligatorio es la mascarilla. Sea cual fuera que nosotros escojamos, que nos gusten, no importa, pero la mascarilla es obligatoria. Además de eso, debemos tener puntos de lavado y desinfección de manos en nuestras oficinas. Sabemos que por las distintas condiciones de los lugares donde se opera Aventura, hay lugares donde las oficinas no cuentan con lavatorio propio. Pueden ser algunos módulos inclusive. Deben de tener lugares donde realizar la desinfección. Puede ser ya sea con el alcohol gel, puede ser con alcohol por encima de 96 grados, o incluso hay estos jabones de espuma que no necesitan el enjuague. Pero lo recomendable es que de todas maneras haya un lugar. Incluso en la actividad de aventura en campo, el personal de campo debiera llevar EPPs de repuesto, ¿no? Mascarilla de repuesto, de acuerdo a lo que ustedes planeen, que sea ya sea para la cantidad de días o de pasajeros, y solución desinfectante para que la puedan proveer tanto a sus pasajeros como para el personal de campo, ¿no? Se debe limpiar y desinfectar con mayor frecuencia las superficies que entran en contacto con las manos en los ambientes de alto tránsito. Esto es específicamente para nuestras oficinas y almacenes. Se debe de contar con un programa que pueda ser revisado, o sea que tiene que estar escrito con un sistema de fichas probablemente, ¿no? Para todo el tema de limpieza y desinfección en relación al COVID-19, ¿no? Por ejemplo, cada cuánto rato se va a desinfectar la oficina, ¿no? ¿Quién la ha desinfectado? Esa persona firma, ¿no? Hay que garantizar los puntos de desinfectado, se tiene que colocar al ingreso de los locales, ya sea almacenes u oficinas, una bandeja con solución desinfectante para que se puedan desinfectar la suela, ¿no? Se debe de contar con una zona de recepción de productos y pertenencias de pasajeros para que éstas puedan ser desinfectadas, si es que los pasajeros le van a entregar a la empresa o al operador cosas, por ejemplo, para ser devueltas después de la actividad, estas deben ser desinfectadas a la hora de la recepción y luego a la hora de entregar. Se debe de cumplir con una correcta disposición de residuos sólidos y el descarte de los EPP usados. De acuerdo a la normativa del Ministerio del Ambiente, estos deben ser puestos en una bolsa y esta bolsa debe ser desinfectada exteriormente y sellada con doble nudo para que las personas que se encargan del recojo de basura sepan que estas bolsas contienen los EPPs de descarte, ¿no? Igual el protocolo sanitario sectorial lo pueden bajar, está en la página web de APTAE y en la parte de los anexos pueden encontrar mayor detalle al respecto. Debemos de contar con servicios en buen estado de higiene y operatividad y para el personal se debe facilitar un espacio para guardar artículos personales. No estamos hablando de lockers ni nada parecido. Estamos hablando de un espacio donde el personal pueda llegar y poner incluso dentro de una bolsa su ropa con la que se ha transportado, ¿no? Y luego sacar otra ropa para trabajar en la oficina si es que así lo deseara. Pero se le tiene que dar esa facilidad de tener un lugar donde pueda guardar artículos personales que estén en condiciones de desinfección para que no haya un choque o contaminación cruzada con los otros trabajadores, ¿no? En el tema
Deme un segundo, vamos a aceptar a otro grupo de personas. Ya estamos. En el tema de las medidas preventivas sanitarias, debemos realizar un control y mantenimiento y desinfección de nuestro equipo de aventura, canotaje y caminata. Desde APTAE hemos hecho la labor de averiguar con distintas instituciones nacionales y extranjeras qué es lo que recomiendan para la desinfección. Les podemos decir que, por ejemplo, la UIAA y, por ejemplo, las entidades encargadas de alta montaña en Europa recomiendan el amonio cuaternario, que se puede encontrar casi en cualquier farmacia. Es una solución que se hace en spray, ¿no? Y que no daña ni los materiales, digamos, de tejido, así como tampoco daña el Hypalum o el PVC, que son los materiales con los que se hacen las balsas y las distintas actividades. Entonces, el amonio cuaternario es un material que se puede usar por sistema de rociamiento, o sea, se rocía ya si ustedes quieren con mochila o con estas cositas pequeñas con las que se fumigan las plantas en casa. Se puede pulverizar la ropa, se puede pulverizar carpas, equipos, bolsas de dormir y todo, ¿no? También el agua y jabón funciona perfectamente, ¿no? Para todo el tema de desinfección de equipos y no produce daño. Pero el amonio cuaternario tiene la ventaja de que se evapora más rápido, ¿no? Y no deja una trazabilidad, ¿no? Hay que realizar de parte de nuestras operadoras programas de sensibilización y capacitación continua. Además, hay que generar en nuestras instalaciones, o sea, en las oficinas, hay que poner los carteles y avisos de señalización para que las personas que llegan a nuestro local sepan cuál es el punto de lavado de manos, cuál es la distancia. Hay que marcar incluso el piso, ¿no? Lo recomendable es usar estas cintas, ¿no? Que sirven para marcar el piso, para marcar la distancia, pero hay otros modos más ecológicos. Incluso se podría realizar marcas todos los días con distintos sistemas de tizas, ¿no? Para que se marque el piso y eso después se pueda deshacer. El hecho es que lo que tenemos que lograr es que sea bastante claro cuáles son los puntos de distancia que hay en los locales, cuáles son los puntos de desinfección que se tiene adentro de los locales y cómo logramos que las personas tengan una distancia física mientras se está realizando las actividades en oficina. Lo mismo sucede a la hora de realizar nuestras actividades, por ejemplo, en el caso de las actividades que cuentan con una planta específica, por ejemplo, el zipline, ¿no? También hay que marcar las zonas de embarque, por decirlo de alguna manera, donde empieza el cable, ¿no? Hay que marcar la distancia de cuál es la zona donde la gente se le va a equipar, ¿no? Cuánta gente se puede acercar al punto de partida, a la plataforma de partida, y cómo vamos a mantener la distancia, y cuál va a ser el punto de desinfección, para que antes de que se pueda cambiar el equipo que se le ha puesto a una persona, se pase a otra persona, ¿no? Rociándole, como hemos dicho, las distintas soluciones. Se recomienda, esto es una recomendación, que en la medida de lo posible, ¿no? Se realicen los pagos en forma virtual. Sabemos que en la realidad nacional no es posible en todos los lugares realizar los pagos en forma virtual. Por eso también está considerado dentro del protocolo el uso de efectivo o POS, ¿no? Y lo que se sugiere es que inmediatamente después de la transacción se le ofrezca un medio de desinfección tanto al pasajero como al personal de la oficina a cargo de la transacción, ¿no? Puede ser una botella de estos geles desinfectantes, espumas desinfectantes, o cualquiera de estos productos para que puedan ser de fácil uso por nuestros pasajeros, ¿no? Acá hemos desarrollado esta figura para poder explicar de una manera más sencilla, ¿no? El tema de la burbuja social. Un momentito, vamos a aceptar a otro grupo. Ya está. ¿Qué es una burbuja social? Una burbuja social básicamente se aplica para el tema de pernoctes, ¿no? Lo que significa, primero, es que en los pernoctes no va a poder haber pasajeros pool, que llegan de distintos destinos, ¿no? O emisores, y que se juntan para realizar una actividad. No se va a poder, porque no podrían estar dentro del concepto de burbuja social, ¿no? Una burbuja social es un grupo de personas que viene viajando por más de 7 días juntos, ¿no? O una pareja de convivientes que además de viajar juntos, conviven juntos, y por lo tanto podrían sin problema dormir en una misma carpa, porque ya conviven juntos en su entorno común, ¿no? Las personas que forman parte de una burbuja social no pueden formar parte de otra burbuja social.
o sea, es un único grupo, ¿no? O sea, si yo tengo mi grupo, con mi burbuja social de mi empresa, yo no puedo juntar la burbuja social de la empresa Francisco Basili Tours con la empresa Cecilia Yarrow Tours. Y decimos, no, cada uno es una burbuja social, pero viajan juntos. No, no se puede. Tenemos que funcionar de forma separada, ¿no? El máximo de burbuja social, en este caso hablamos de pasajeros, es 8. 8 personas son el máximo de personas que pueden haber dentro de una burbuja social, ¿no? Esto tiene también sentido con el protocolo sanitario sectorial de la actividad de guiado turístico, porque en el protocolo de guiado turístico dice que ninguna actividad de guiado, liderazgo, orientación o como quieran llamarlo, puede llevar un guía a más de 8 personas. Así que para que tenga sentido, el tamaño de la burbuja social es lo mismo. Lo mismo en el tema de restaurantes. Las mesas de los restaurantes, de acuerdo al protocolo sanitario sectorial de restaurantes y afines, dice que no pueden ser más de 8 personas en una mesa familiar. Entonces, para seguir la misma normativa en todo el tema de transporte, traslado, alimentación y todo, es que se mantiene la burbuja social en un tamaño de 8 personas. El personal que brinda el servicio no es parte de la burbuja social, o sea, no cuenta dentro de las 8 personas. Y por lo tanto, este personal tiene que sí mantener la distancia física con ellos. No podrá compartir carpa con ninguno de los pasajeros, no debiera comer en la misma mesa con los pasajeros, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de una actividad como el canotaje, es claro que va a tener que ir en la misma embarcación. Pero fuera de eso, la idea es mantener el distanciamiento físico para proteger tanto a los pasajeros como al personal de campo, ¿no? ¿Hasta qué punto de familiar puede ser parte de una burbuja social? Si es que son familia. Pueden ser primer grado, segundo grado y tercer grado. Lo importante más que el grado de familia es que convivan juntos o que tengan viajando juntos más de 7 días. Y acá me voy a adelantar a las preguntas. Francisco, ¿y cómo demostramos que tienen más de 7 días? Lo recomendable es que a través de una declaración jurada, los pasajeros, ¿no?, firmen una declaración jurada diciéndole esto al operador. Es la única manera, porque yo no tengo cómo hacer la trazabilidad de los 7 días anteriores, ¿no? Entonces, la declaración jurada es lo más recomendado, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden ser parte de una burbuja social? Puede ser una familia, puede ser parejas convivientes, ¿no? O personas naturales que viajan juntas por más de 7 días. ¿Qué pueden hacer como burbuja social? Pueden pernoctar. O sea, pueden hacer, por ejemplo, una caminata de varios días, ¿no? O pueden tener una actividad que tenga varios días, incluidos pernoctes, y compartir carpa entre ellos. ¿Qué no pueden hacer? Juntarse con otras burbujas sociales o otros grupos de pasajeros para el tema de pernocte. Queda claro que para los temas de pernocte se está dejando fuera a través del protocolo todos los sistemas de pool, ¿no? Dado que no califican para la burbuja social. Así que el pool podrá ser máximo para el tema de los full day como máximo, ¿no? Actividades operativas, ¿no? Durante las actividades operativas se deberá proporcionar información digital en la medida de lo posible a los pasajeros a la hora de la venta. ¿Qué se quiere decir con eso? Que hay que avisarle al pasajero que va a tener que usar mascarilla en todo momento antes de venderle, y no que se entere en el momento que está parado ya subiéndose a la bicicleta, por poner un ejemplo, ¿no? Hay que indicar las medidas sanitarias de todos los lugares a visitar, incluso el transporte, para que el pasajero tenga sobreaviso que se le va a tomar, por ejemplo, la temperatura cada vez que se sube y se baje de una unidad de transporte, o cada vez que entre a un recinto. Este recinto le va a tomar la temperatura. Ya no son ustedes el operador, sino son las otras empresas que también con su propio termómetro van a ellos a asegurarse de las medidas. A la hora de la venta hay que registrar preexistencias. Esto no es un problema para los que operamos turismo de aventura, porque el Reglamento de Seguridad del Turismo de Aventura consideran el anexo 7 y 8. Y en estos anexos se le pregunta directamente al pasajero si cuenta con un estado de salud adecuado. Hay que agregarle a la pregunta de ese anexo si es que tiene alguna preexistencia relacionada con el COVID, ¿no? Para tenerlo nosotros más claro, ¿no? Obviamente, otra vez regresamos al tema de los pagos electrónicos en la medida de lo posible.
proporcionar la información digital en la medida de lo posible y colocar todo documento que se le vaya a dar en alguna, cuando se dice bolsa, no quiere decir que sea necesariamente de plástico. Puede ser un sobre cerrado o puede ser cualquier tipo de envoltorio que se pueda desinfectar previo a la entrega, ¿no? Perdón, con el tema de las reservas hay que verificar que los pasajeros tengan la procedencia de un lugar que no sea de alta tasa de contagio, ¿no? Esto para nosotros estar prevenidos y poder proteger a nuestro personal. En el caso de la reserva, también verificar que vengan viajando juntos si es que va a haber pernoctes. Hay que solicitar reservas a los proveedores con tiempo, porque ¿qué va a pasar? Lo que está pasando es que todas las áreas naturales protegidas y recintos del sistema del Ministerio de Cultura están reduciendo sus aforos al 30%. O sea que si antes podían entrar 100 personas, por ejemplo, en un complejo arqueológico, hoy solo van a poder entrar 30 al día. Entonces puede pasarnos que si no hemos hecho una coordinación previa, lleguemos a un lugar, ¿no? Por poner un ejemplo, el Parque Nacional del Huascarán, y nos digan, señores, se acabó, la capacidad de carga está copada, no pueden ingresar más personas el día de hoy. Para que no pasen ese incómodo momento con sus pasajeros, lo que se solicita es que se realicen reservas previas en todos los lugares programados. Y que se averigüe cuáles son los protocolos de cada uno de ellos para que los puedan cumplir. Hay que solicitar la reserva a los guías cumpliendo con las pautas actuales. Si nuestras empresas contratan un guía, el guía está en la obligación de informar su temperatura el primer día antes de iniciar el servicio, ¿no? A la hora que sale de su casa, el guía se tiene que tomar la temperatura e informa de esta temperatura a la operadora para que el operador sepa que el guía se encuentra en buen estado de salud, ¿no? Antes de la operación, se debe controlar la temperatura corporal del personal. En caso haya una persona sospechosa, se procede con el plan de contingencia, que en principio lo que tiene que decir es que esa persona que esté, digamos, con fiebre, no podrá prestar servicio a los pasajeros, ¿no? Y tendrán que cambiar de personal. Hay que preparar todo el material relacionado al viaje, documentos, EPPs de contingencia y otros, tomando las medidas sanitarias. ¿Qué se quiere decir con tomando las medidas sanitarias? Es que todo el material previamente preparado se debe poner en un lugar desinfectado. No vamos a agarrar las mascarillas y meterlas en cualquier sitio. Lo recomendable sería una bolsa reutilizable, probablemente un duffel o alguna bolsa seca donde podamos meter todo nuestro material, ¿no? Para ahí llevar lo que se necesite y poder tenerlo desinfectado y seguro a la hora de su uso. El pasajero suscribe la declaración jurada sobre su buen estado de salud. Acá estamos hablando del anexo 7 y 8. Y además acepta las condiciones del servicio y las medidas preventivas ante el COVID-19. Les recuerdo que el Reglamento de Seguridad en Turismo de Aventura, en su anexo 7 y 8, tiene el anexo 3 partes. La primera parte es que el pasajero ha recibido todas las instrucciones y el brief y acepta lo que dicen las instrucciones y el brief. Por lo tanto, firmando esa parte del anexo, ya cumpliría con este punto del reglamento, perdón, del protocolo. En la segunda parte, en la parte intermedia del protocolo, nos dice si el pasajero se encuentra en un buen estado de salud. Si el pasajero lo firmara, también estaríamos cumpliendo con esta parte del protocolo, ¿no? Ahí hay que preguntarle sobre el COVID, solo es cuestión de hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Y bueno, obviamente hay que reconfirmar todos los servicios para certificar que los proveedores que estén relacionados al grupo cuenten con los EPPs adecuados y que no haya después sorpresas, ¿no? Durante la operación, es obligación del operador asegurarse que los pasajeros porten y usen correctamente los EPPs. Les voy a poner un ejemplo. Si una empresa que tiene un personal de campo es intervenida y los pasajeros no cuentan con los EPPs, no tienen la mascarilla puesta, el pasajero puede ser detenido hasta 24 horas y sancionado con una UIT. No lo va a detener la DIRCETUR, lo va a detener la policía o el ejército. Y la sanción es una sanción a nivel nacional, que no tiene nada que ver solo con este protocolo, sino que tiene que ver con el estado de emergencia y la normativa 448. Entonces es muy importante
que ese pasajero, bajo la responsabilidad del operador, cumpla con la normativa. De no cumplir con la normativa, el operador está en la posibilidad de dar por finalizado el servicio con ese pasajero, ¿no? Y simplemente anular el servicio con el pasajero para no tener problemas. Si el pasajero continúa con el operador también es sujeto a sanción por no hacer cumplir la normativa y el protocolo. Se debe tomar la temperatura corporal al personal y al pasajero. De ser el caso sospechoso, se debe registrar. Un detalle: nosotros, los operadores de turismo, no estamos en capacidad de definir una persona positiva. Lo que podemos definir es una persona sospechosa, porque nosotros no hacemos pruebas. Entonces se registra la persona sospechosa y se informa. También hay que tener en cuenta que la normativa vigente dice que no se puede compartir la información de ese pasajero. Si hay una persona sospechosa, no podemos andar por el mundo diciendo nuestro pasajero tal es sospechoso, tengan cuidado, porque está protegido por ley. Se llama la Ley de Protección de la Información de los Pacientes. Es una ley que es del Ministerio de Salud, ¿no? Hay que recordar y hacer cumplir los protocolos sanitarios de los terceros. El pasajero no solamente va a cumplir los protocolos de nuestra operadora, sea cual fuera el servicio, sino de todos los que estén en contacto con el pasajero durante nuestros servicios. Por lo tanto, tenemos que nosotros informarles de ellos. El personal debe evitar intercambiar objetos y debe evitar, en la medida de lo posible, el contacto con los pasajeros. Si es necesario el intercambio de equipamiento, se debe desinfectar de nuevo. ¿A qué se refiere esto? Si, por ejemplo, yo tengo una bicicleta para mis pasajeros y después, por A o B, la tengo que cambiar porque no es la talla o lo que fuera, a la hora de cambiarle la bicicleta, la otra bicicleta tiene que ser desinfectada frente al pasajero, ¿no? O el arnés, o el chaleco salvavidas, o el casco, o sea cual fuera el equipamiento que se le ha dado. Si es que va a haber un intercambio, tiene que ser desinfectado en presencia del pasajero, ¿no? Hay que monitorear toda la operación y registrar todas las incidencias. Esto también ya lo teníamos del reglamento de seguridad en turismo de aventura. Hay un anexo que es el anexo 4, ¿no?, de ese reglamento, en el que se registra cualquier tipo de incidencia, el lugar, hora, fecha, ¿no?, el momento en el que sucedió. Así que también es un documento que ya los operadores de aventura tenían previamente, así que simplemente es seguirlo usando. En el caso de pernocte, los pasajeros dormirán en carpas desinfectadas, ¿no?, y máximo podrán compartir con su propia burbuja social, ¿no? Las carpas deberán estar a un distanciamiento entre sí de 1.5 metros, así haya la burbuja social, ¿no? En las meriendas se respetará el distanciamiento físico, ¿no? Al término de la operación, se deberá controlar la temperatura corporal del personal y de los pasajeros. De haber algún caso sospechoso, se registrará y se procederá con el plan de contingencia, que, como hemos dicho al inicio, lo que se va a hacer es comunicar al 113 o a la direza local, ¿no? Si hubiera que procesar liquidaciones, informes o reportes, se recomienda que el personal de campo lo realice a través de canales digitales. Si hubiera que entregar de todas maneras algún objeto que haya sido recibido o olvidado por el pasajero, o devolver dinero o cualquier otra cosa que no se pueda hacer por vía digital, se recomienda el uso de drivers, ¿no?, de mensajería. Si no fuera posible, bueno, se recomienda el desinfectado de todo lo utilizado, ¿no?, y tener extremo cuidado con todo el tema del tránsito, ¿no? Todo equipamiento utilizado debe ser desinfectado luego de cada actividad, incluido accesorios y todas las partes. Esto es sencillo para los que tenemos accesorios grandes y que son de poca rotación. Es un poco más complicado para los que realizan las actividades como el rappel, como el cascadismo o barranquismo, o como el tema del zipline, que un mismo arnés lo puede usar 5 a 6 personas en un día, ¿no? En ese caso tendrán que, antes de que el siguiente pasajero use el equipo, volverlo a desinfectar, ¿no? Para el tema de postventa, se deberá registrar todas las incidencias que hubieran durante la actividad.
y si es que hubiera alguna relacionada con el COVID, se debe registrar e informar para que pueda haber trazabilidad. ¿Qué significa trazabilidad? Creo que es una palabra que venimos escuchando ya hace casi 170 días. Es poder saber cuándo le dieron los síntomas al pasajero para poder tener alguna idea de cuándo se contagió y con cuántas personas tuvo contacto, y a estas personas avisarles que se fijen y que estén atentos a su propia sintomatología. En el caso de la atención al cliente, hay que procurar reducir y evitar manipular los objetos de los clientes en la medida de lo razonable. En el caso de que hubiesen quejas o reclamos, se recomienda, y Indecopi ya ha habilitado, los libros de reclamaciones digitales. Así que les recomendamos desde APTAE que vayan tramitando para tener el libro de reclamos en forma digital y no tengan que estar haciendo firmar documentos a nadie. Se debe desinfectar todos los objetos y materiales, ¿no?, que se le vayan a enviar al cliente como parte de las acciones de fidelización. Si le van a regalar algo a algún pasajero, tiene que estar previamente desinfectado y envuelto, muy parecido a lo que se hace con los deliveries, ¿no?, en el que se pone un sello de quién fue la persona que lo desinfectó, ¿no?, para poder tener la trazabilidad, ¿no? Acá vamos a explicar un poco el tema de las burbujas en relación a los guías y pasajeros, ¿no? Si hubiera una burbuja social en una actividad de full day y esta forma parte del pool, todas las personas de la burbuja social tienen que tener la distancia de 1,5 metros con otras personas, ¿no? Y a su vez con el guía, ¿no? Suponiendo que es una familia de 4 y no 8, en un servicio de un full day, podrían ser hasta 8, o sea que podrían haber la burbuja social de 4, que sí se puede mantener junta, más las otras 4 personas que sí tendrían que tener el distanciamiento físico. Luego, en el tema de las carpas, ya sé que seguramente algunos dirán, ¿por qué si se está pernoctando en burbuja social igual hay que tener el distanciamiento físico? Porque así es como se ha establecido y como lo ha aprobado el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces yo creo que es un poco de sacrificio la distancia, sí, pero es la única forma en la que hemos logrado que se apruebe este protocolo sanitario sectorial y que nos permitan la actividad de turismo de aventura. Así que creo que todos estaremos de acuerdo en que 1,5 metros entre carpa y carpa tampoco va a ser una situación tan grave, ¿no? La distancia social permite, por ejemplo, que en una balsa de las pequeñas de canotaje pueda ir un conductor de canotaje, ¿no?, obviamente de acuerdo al reglamento con su carnet y todo su equipamiento, y 4 personas, cada una sobre un tubo, ¿no? Aproximadamente hay 1 metro de distancia si uno se sienta en el lado del pontón, ¿no? Hay balsas de 3 tubos, que son de más de 16 pies o 16 pies. En el caso de que la distancia entre los tubos sea mayor a 1 metro, no hay problema porque se respeta el distanciamiento físico. Lo mínimo es 1 metro. Si la distancia del tubo y la siguiente persona no llega a 1 metro, no se arriesguen, es un riesgo innecesario, ¿no? Obviamente, como hemos avisado al iniciar esta explicación, en el caso de la actividad de canotaje, el uso de la embarcación de seguridad, ya sea el catarraf, kayak o lo que ustedes consideren adecuado, es obligatorio de acuerdo al reglamento vigente de canotaje. Así que por encima del protocolo, igual, por supuesto, se tiene que llevar el equipamiento de seguridad correspondiente. Y el distanciamiento social se cumple para todas las actividades. En el caso del ciclismo y cabalgata, la distancia recomendada es un mínimo de 5 metros entre pasajero y pasajero. Seguramente me dirán, sí, pero hay algunos single tracks donde hay que tener pequeños tramos donde la persona va más junta. Eso es entendible, pero la idea es que no vayan rueda a rueda, ¿no? Porque la persona que está adelante puede estornudar, puede cualquier cosa, y las gotículas antes de caer se desplazan hasta 5 metros, ¿no? Entonces evitemos eso para el tema de contagio. Ese ha sido nuestro protocolo sanitario sectorial de aventura, caminata y canotaje. Ahora sí, para poder también mantener algún tipo de orden, denme un momento, les voy a pedir que para realizar las preguntas usemos el sistema de la manito del Zoom.
¿no? Ceci, creo que también hay algunas preguntas que has venido anotando del chat. Es correcto, Martín, gracias. Francisco. Perdón, Francisco. Con respecto a la movilidad, ¿de cuántos asientos debe ser la movilidad para la burbuja de 8 pasajeros? De acuerdo, el protocolo para transporte turístico todavía no ha sido publicado y se está utilizando el protocolo de transporte en general. El de transporte turístico dice que las unidades van a tener una reducción de aproximadamente 40%. Entonces, lo ideal será que sea una unidad del doble de la cantidad de pasajeros, ¿no? Sería lo ideal para poder permitir el distanciamiento social, pero no tendremos la certeza absoluta hasta que esté. Un detalle: la normativa vigente dice que toda persona que se suba a un vehículo de transporte, esta persona deberá usar en todo momento la careta facial, además de la mascarilla, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos en el chat dice, ¿qué dice el protocolo si una persona en el grupo o burbuja es un caso sospechoso con síntomas? ¿Qué se hace en ese caso? La recomendación por parte del Ministerio de Salud y de la OMS es aumentar la distancia social de 1 metro a 2 metros como mínimo. Eso es lo primero. Inmediatamente después de hacer eso hay que comunicar al Ministerio de Salud o a las autoridades de salud locales. En muchos de los casos son las DIRESAS, Direcciones Regionales de Salud, ¿no? Si el pasajero no presenta síntomas exteriores más allá de la fiebre, nosotros lo debemos de llevar al lugar donde lo recogimos y dejarlo ahí para que él tome sus medidas preventivas. Obviamente, si tiene síntomas más allá de la fiebre, hay que evacuarlo a un puesto de salud, teniendo todas las medidas preventivas necesarias. Perfecto. A pesar de ser una burbuja social y compartir carpas de pernocte, en las meriendas se debe respetar el distanciamiento. ¿No es un poco contraproducente? Contraproducente de ninguna manera, tal vez incómodo, sí, pero son algunas de las reglas que nos ha puesto el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el tema es que a la hora de la alimentación, las personas no van a usar el barbijo o la mascarilla. Entonces, con 1 metro de distancia entre dos personas, nosotros usamos muchas veces los manteles en las actividades de aventura, ¿no? En general, los manteles tienen de 60 centímetros de ancho, por lo general. Incluso las gillas vienen de 60 por 60. Un poquito más ya nos da el metro de distancia, ¿no? La verdad que va a ser cuestión de adaptarse, ¿no? 1 metro tampoco es tanta distancia entre dos personas, es suficiente para que uno a un lado de un mantel y la otra persona al otro lado ya estén cumpliendo con la distancia social. Perfecto. ¿Este protocolo también será aplicable para Camino Inca? De ser así, en cuanto al distanciamiento de las carpas, ¿nos indicarán cuál es el aforo de cada campamento cumpliendo esta normativa? Así es. En el caso de que abra Camino Inca, cuando abra, van a tener un protocolo que va a conversar perfectamente con este protocolo. De plano, sabemos desde APTAE, por todas las conversaciones que ha tenido la directiva previamente, que efectivamente habrá una gran reducción del aforo de Camino Inca cuando se abra para poder respetar los protocolos. Así que se va a abrir todo un nuevo sistema para poder realizar las reservas con los nuevos aforos. Ahí nos avisarán cuáles son los aforos de cada uno de los campamentos y habrá que respetar el distanciamiento físico que el protocolo corresponde, que es este protocolo, ¿no? De acuerdo. En el protocolo se menciona que el personal de campo no conforma una burbuja social. ¿Esto es correcto? Así es. No está considerado dentro de la burbuja por una sencilla razón. Digamos que yo soy el personal de campo, ¿no? Un guía de bicicleta. Y tengo mis 8 pasajeros. Yo no he vivido con ellos previamente. Yo podría contagiarlos a ellos de algo. Entonces tengo que mantener la distancia física en la medida de lo posible. Y no voy a compartir carpa con ninguno de mis pasajeros, ¿no? Comeré pues a 1,5 metros de distancia de mis pasajeros. Eso no quiere decir que no vaya a poder conversar, que no vaya a poder realizar mis actividades. Simplemente quiere decir que tengo que tener mucho más cuidado porque ellos pueden ser un foco de contagio para mí y yo para ellos, ¿no? De acuerdo. Para el rafting y para el biking, ¿hay que usar mascarilla?
La mascarilla es obligatoria en todo el territorio nacional de acuerdo a la normativa 448. No importa la actividad que se esté realizando, incluida la alta montaña, el biking, el rafting y todas las actividades de aventura, es obligatorio el uso de la mascarilla. Perfecto, entonces eso responde a la siguiente pregunta que decía, ¿durante la actividad de bicicletas pedirán el uso de barbijos o mascarillas? La respuesta es que sí. La siguiente, cuando hay pernocte y los pasajeros comen en un área comedor, ¿qué medidas debemos tener en cuenta dentro del comedor? Bueno, lo primero es desinfectar las instalaciones del comedor, ¿no? Si es un comedor de una zona de campamento, no sabemos quién lo desinfectó o usó anteriormente, así que nuestra operadora será el encargado del proceder a la desinfección, ¿no? Lo segundo es tratar de mantener el distanciamiento físico. Como hemos dicho, hay 1 metro de distancia como mínimo, ¿no? Ok. ¿Tendrán que comer en sus carpas los pasajeros? En ningún momento el protocolo dice que tengan que comer en sus carpas. Pueden comer en sus carpas si les parece lo mejor para ellos, pero el protocolo lo que dice es que hay que mantener el distanciamiento físico a la hora de las meriendas. No dice que sea obligatorio comer en las carpas. Eso ya será una opción pues, del operador de definir eso, ¿no? De acuerdo. Estos protocolos también se incluyen en el caso de embarcaciones marítimas, por ejemplo en Paracas, ya que los grupos son de 34 a 40 pasajeros. Las embarcaciones marítimas van a estar reguladas por el protocolo de transporte turístico, acuático y terrestre. No sabría decirles qué es lo que compete exactamente, pero para las actividades de aventura, por ponerles un ejemplo, si yo tengo mi grupo de pasajeros, por eso es que decíamos que un grupo de pasajeros que viene en una burbuja social podría incluirse en una actividad pool. Supongamos que reducen la cantidad de la embarcación al 50%. La mitad de 36 es 18. Eso significaría que podría ir esa burbuja social más otro grupo de pasajeros, ¿no? Si es que fuera ese el caso. No sé cuáles serán las condiciones del protocolo sanitario sectorial para transporte acuático porque no lo he tenido la oportunidad de ver. Perfecto. No tiene sentido usar mascarilla en el rafting, es súper peligroso. Ya se está usando actualmente la mascarilla del rafting en Costa Rica, en España, en Italia y en Suiza. Es la única forma en la que autorizan el rafting en el Perú. ¿Es eso o prohibir el rafting hasta que haya la vacuna? Será una decisión de los operadores. Hay distintos tipos de mascarillas. Después les voy en unos minutos voy a sacarles unas mascarillas que he tenido de muestra para poderles enseñar los distintos tipos de mascarilla y que ustedes puedan ver cuál es la que más se adecua a la actividad que ustedes realizan. Perfecto. Acá hay una pregunta que, bueno, ya lo has mencionado durante tu presentación, pero lo hago de todas maneras. Antes de una caminata, ¿será obligatorio pasar la prueba COVID? Me refiero a los clientes y personal de apoyo. Ninguno de los dos está obligado por la normativa peruana vigente a sacarse la prueba COVID, ¿no? En la última modificación de la 448, ¿no? Dice que el personal hasta riesgo medio solo tiene que presentar una declaración jurada y no es necesario sacarse la prueba COVID. Y menos aún los pasajeros, ¿no? Gracias. En caminatas en áreas naturales protegidas, ¿cuántos metros de distanciamiento entre grupos de caminantes o ciclistas debe haber? Entre dos grupos distintos, bueno, por lo menos una distancia de 1,5 metros es lo que exige la norma, ¿no? Ahora, es poco común que en las áreas naturales protegidas converjan en el mismo horario, el mismo día, dos grupos a la misma hora, suficiente como para que estén más cerca que esa distancia, ¿no? Gracias. Si existe fiscalización en campo, para garantizar el tema de la burbuja social, ¿el guía debería tener las declaraciones juradas en digital para mostrar o impresas? Actualmente con la normativa vigente, toda la documentación puede ser presentada en digital. La recomendación es todo lo que puedan tener en digital, ténganlo en digital, ¿no? Mientras menos papel tengamos, mejor. Menos posibilidades de contagio. Claro. ¿Está prohibido el uso de megáfonos?
No sabría por qué, en todo caso el protocolo no lo dice, pero si uno va a un lugar donde pueden haber, en un entorno natural, donde puede haber otros grupos, o donde puede haber fauna y flora, yo en lo particular considero que el megáfono podría ser invasivo, ¿no? Ok, Tal vez los whispers, que son estos aparatitos que usan los guías en algunos casos, que tienen una potencia bastante menor a un megáfono, pero el protocolo ni lo recomienda, ni lo prohíbe, ni nada que se le parezca, ni lo menciona en realidad. gracias. Referente al personal de campo en una caminata con pernocte, ¿el personal de campo podrá compartir carpas entre ellos? Entre ellos, podrían ser ellos parte, el personal de campo, de su propia burbuja, ¿no? O sea, dos personas, que un cocinero, un guía, o que convivan juntos y que se sepa que ellos están en estado de salud adecuado, podrían, ¿no? Pero ahí habría que ver si es que el operador se quiere correr el riesgo o no, ¿no? Es ya una cuestión más operativa. Lo que de ninguna manera pueden hacer es compartir carpa con los pasajeros. Bueno, acá hacen una pregunta sobre el... Bueno, buenas tardes. El camino Inca de 4 días será abierto y si tiene un protocolo para los porteadores, porque ellos no siempre son una burbuja social. Actualmente estamos en conversaciones con las distintas instituciones regentes del Camino Inca y no hay fecha de apertura para el de 4 días. No podríamos ni siquiera ni ratificar ni negar que se va a abrir ni cuándo se va a abrir. Si se usa mascarilla especial para actividad física, rafting, biking, etcétera, en donde sudas o se moja sí o sí, se entiende que el operador debe costear e incluir estas mascarillas y que siempre son desechables, o las reutilizables son permitidas y que el operador las lave. Hay distintos tipos de mascarilla. Como les digo, en un momento voy a hacerles una muestra de algunos tipos de mascarilla para que los puedan ver y ustedes puedan ver cuáles son sus propiedades y explicar las propiedades. Esa pregunta la respondemos en un ratito, Ceci. Gracias. Hay un tema con la pregunta sobre la prueba del COVID. O sea, la gente se cuestiona por qué no hay que pedirla a los pasajeros y se entiende que estos cuando llegan ya han pasado todos unos filtros, ¿verdad? La pregunta concreta es, ¿no es conveniente pedir una prueba de COVID a los pasajeros? O sea, eso puede ser conveniente, pero no es obligatorio. Ujú. Lo obligatorio es lo que exige el protocolo, ¿no? Por encima del protocolo, las medidas que ustedes consideren adecuadas estarán bien. Por debajo, ninguna, ¿no? De acuerdo. ¿Ha habido alguna modificación sobre las edades mínimas para actividades de aventura, familia con niños? Momen- Momentáneamente no ha habido ninguna modificación ni para niños ni para adultos. Hoy por hoy, de acuerdo a la normativa vigente en el Perú, ninguna persona por encima de 65 años y por debajo de 14 puede salir de su casa. Ni siquiera es que pueda o no hacer actividades de aventura. En teoría no debieran salir ni más allá de 400 metros de su casa. Ok, la penúltima es ¿qué información se necesita para realizar una trazabilidad? Hay una ficha de trazabilidad que está colocada como parte del protocolo, pero básicamente lo que te van a pedir es cuál ha sido la sintomatología, ¿no? Que lo pide la ficha, o sea, le dio fiebre, tos, ¿qué le pasó? ¿Qué día, ¿no? ¿Cuántos días estuvo en contacto con ustedes, ¿no? Y dónde lo dejaron o a cargo de quién lo dejaron. Pero la ficha ya existe, no es que la tengan que inventar, simplemente la bajan, está en la página web de AFTAE como parte de los anexos del protocolo. O si quieren bajarla de otro lado, la pueden buscar en otro lado también, también está publicada en muchos lugares. Dos últimas, Francisco. En lo establecido como burbuja social, ¿se puede llevar a una familia de primer grado de parentesco en un solo bote, 6 personas? Porque la posición decía 4. Pero El tema es el tamaño del bote. Lo que Ujú. van a fijarse es la distancia física. Si tu bote es suficientemente grande, sí se podría. Si las personas van a estar apiñadas, lo recomendable es que no. Pero por encima de la cantidad de personas, lo que prima es el distanciamiento. Entonces, yo considero que si ustedes acomodan a las personas de forma adecuada, podrían lograr la distancia física adecuada, ¿no?
Lo que de ninguna manera se puede hacer es tener personas que a veces se ha visto que las ponen en los tubos, o sea, va un pasajero a un extremo, otro pasajero en otro extremo y una persona en el medio, ¿no? Esa persona del medio no, de ninguna manera es factible, ¿no? Ok, ahora sí la última pregunta, porque ha entrado una más referente a mascarillas que ya tú vas a explicar. La última es, ¿qué certificaciones debe tener un operador de aventura para reiniciar operación? Ok, la primera certificación que tiene que tener un operador de aventura para reiniciar su operación es haber presentado su plan en la página que voy a colocar ahorita para que la puedan encontrar todos. Denme un segundo. La voy a colocar en el chat. Es empresa@minsa.gov.pe. Ahí es donde actualmente se presenta nuestro plan, ¿no? Nuestro plan, que ya seguramente muchas de las empresas lo presentaron, ahí lo he colocado para que lo puedan, ya muchas empresas lo presentaron, lo que necesita para operar Aventura es simplemente una actualización, ¿no? En el que se agregan las cosas relacionadas a Aventura. Perfecto, Francisco. Como te decía, hay más preguntas sobre mascarilla, pero hay una intervención que quiere hacer la señora Pilar Soto de Agotur Pisco. Quisiera hacer un aporte sobre Islas Ballestas. Ok, claro. Buenas tardes, gracias por el permiso. Buenas tardes, Francisco, buenas tardes, Cecilia. Escuché por ahí a alguien que preguntaba sobre las Islas Ballestas. Las Islas Ballestas, como dijo Francisco, no está catalogado dentro de lo que es turismo de aventura, ¿no? Pero puedo dar alguna información porque como Agotur Pisco Paracas hemos tenido reuniones desde junio más o menos con el CERNAM, sabemos que son áreas naturales protegidas, entonces ellos son los más interesados en ver esta situación. CERNAM se ha reunido con todos los actores, Ministerio de Transporte, DIRCETUR, Capitanía y los privados también para hacer una guía, el manejo de los protocolos. Hasta el momento, como bien lo expusieron aquí, el transporte turístico no está publicado, pero se dice que se va a llevar a cabo el transporte con el 100% de su ocupabilidad. O sea, las lanchas que son de 43, 45, 35 se van a manejar de igual manera. Va a ir exactamente el mismo número de pasajeros. Lo que sí se va a tener en consideración es que los guías no van a estar trasladándose en todo el bote, ¿no? Como antes sí lo hacíamos para explicar o para enseñar una mirada dirigida hacia donde está la fauna o cierto punto en el recorrido. Entonces ya no, solamente nos vamos a quedar adelante en proa. Y sí, estas herramientas de no contacto, ¿no? Como la careta, de repente mamelucos, para evitar cualquier tipo de contacto con los pasajeros. Por lo tanto, se les había dicho a los transportistas acuáticos que tienen que tener en perfecto estado sus micrófonos y sus parlantes, porque se tiene que escuchar hacia atrás, y que al ser un bote, al estar todos en un solo lugar juntos, ¿no? No es necesario que vaya un guía por cada 8, o sea, 3 guías en la embarcación. Sin embargo, todo esto que les estoy diciendo ahorita es un trabajo que se está realizando aún. Hace poco hablamos con CERNAM y nos dijeron que como todavía no estaba ICA, todavía estamos en cuarentena, mejor dicho, están dándole prioridad a otras áreas que ya no están en cuarentena. Eso es todo, gracias. Gracias, Pilar. Bueno, ahora les voy a explicar un poco con el tema de las máscaras. Existen varios tipos de mascarilla, ¿no? Existe primero la mascarilla conocida como mascarilla comunitaria, que es la que uno se puede fabricar en su casa con cualquier pedazo de tela. Esta mascarilla queda descartada de toda posibilidad de uso para la actividad de turismo. Para la actividad de turismo se puede usar las mascarillas conocidas como mascarillas quirúrgicas o mascarillas de 3 pliegues, que son estas de acá, que vienen como esta, que viene celeste por un lado y blanca por el otro lado, o que vienen como esta, que son blanca por los dos lados.
Esta mascarilla está hecha de un material que se llama Notex, que es lo que impide que pase el virus, ¿no? Esta mascarilla se puede usar para cualquier actividad deportiva, pero tiene la desventaja de que es descartable. Son las más baratas del mercado, ¿no? Sirven para la actividad deportiva, sirven, pero son descartables y pueden generar mucha contaminación. Máximo se pueden usar un día o hasta que se mojen completamente, en cuyo caso, por ejemplo, si uno la va a usar en rafting, inmediatamente después habría que descartarla. Además tienen la ventaja de que si uno cae al río, la mascarilla por su propio peso sale de la boca y no se va a ahogar una persona. Luego tenemos estas mascarillas hechas de tela que tienen el Notex en la parte interior. O sea, son 3 capas y tienen un registro que cumple con la exigencia del Ministerio de Salud. La desventaja es que es más pesada y que si se moja, se va mojando con el ejercicio, se va haciendo cada vez más incómoda por el peso sobre las orejas. No recomendada de ninguna manera para actividades acuáticas, por ejemplo, pero sin ningún problema para un trekking, ¿no? Tampoco recomendada para la actividad de bicicleta porque se te va mojando y se te va saliendo por la posición. Y luego tenemos mascarillas como esta, que son mascarillas preformadas. Esta es de hilos de plata, ¿no? Esta es de hilos de plata, ¿no? Hay de hilos de plata y de hilos de cobre, que tienen hasta 100 usos. O sea, se puede lavar 100 veces, ¿no? Y si se mojan, son lo suficientemente respirable el material para que se pueda secar rápidamente. Cómodas, muy cómodas para la práctica de ejercicio, pero obviamente al no ser descartables son más caras. Mientras que estas mascarillas cuestan $1.50, ¿no? O $1, estas mascarillas pues, las encuentran, dependiendo si son de hilos de plata o de cobre, desde los 80 soles hasta los 140 soles, ¿no? Pero claro, son 100 de estas, o sea, al costo termina saliendo lo mismo, ¿no? Y estas de acá, que tienen la certificación correspondiente para el Ministerio de Salud, que son las de tela con el Notex en la parte interior, uno las puede encontrar desde los 15 soles hasta los 50 soles, dependiendo del modelo, ¿no? Entonces, como ven, hay distintos tipos de mascarilla. Nosotros hemos probado esta mascarilla y esta mascarilla en el río, la hemos probado incluso haciendo stand-up paddle en el mar, y la hemos probado también haciendo bicicleta de montaña con mucha humedad, como ha estado habiendo en Lima estos días, y lluvia. Estos dos tipos de mascarilla son cómodos para todas esas actividades y se pueden usar fácilmente. Esta la hemos probado y se vuelve muy incómoda al ser de una tela de algodón, porque a diferencia de las otras va acumulando agua y peso, ¿no? Y al final se vuelve una cosa pesada e incómoda, ¿no? Entonces, hay mascarillas para todo, ¿no? Para todos los gustos, para lo que ustedes consideren que necesitan, hay. Un detalle importante que es bueno que sepan, desde APTAE hemos trabajado con el comité directivo, con el CODIR, en todas las posibilidades. Hemos averiguado no solamente en el país, sino que se está usando afuera. Porque existía la posibilidad que por ser una actividad poco conocida para muchos, el turismo de aventura, no nos dieran la autorización de operar. Y ha sido un arduo trabajo de idas y venidas entre los especialistas en bioseguridad que estaban a cargo del Senfotur, APTAE, el Ministerio de Salud, primero para que se apruebe el tema de la burbuja social. Es la primera modalidad en la que se ha aprobado la burbuja social, gracias al aporte de parte de la directiva que averiguó qué cosas se estaba realizando en países como los que hemos mencionado, como Costa Rica, como España, como Francia, como Italia, en las distintas actividades de aventura. Es por eso que se ha logrado esto y por eso realmente agradezco en estos momentos, como presidente de APTAE, a todo el equipo del CODIR que ha sido parte del trabajo de protocolos, porque ha sido mucha chamba trabajar en estos protocolos para que se logre la actividad. Sabemos que lo ideal
sería no tener que vivir esta realidad. Pero desgraciadamente estamos viviendo esta realidad, ¿no? Y lo que se ha hecho es aprobar un protocolo que genera las condiciones para que se pueda operar de manera segura para el turista, para el poblador local y para los trabajadores de la actividad turística en el campo, la actividad segura, pudiendo reiniciar nuestras actividades. Un detalle que nadie ha preguntado y que creo que sería bueno responder. El detalle es el siguiente. Hoy podemos realizar actividad de turismo de aventura en los lugares con cuarentena focalizada. No se puede. El presidente en su discurso a la nación el día de ayer lo ratificó. Los lugares que tienen la cuarentena focalizada, está prohibido las actividades que no son esenciales, ¿no? Solo se puede hacer, en el caso de turismo, hospedaje y alimentación. Pero no se puede, la práctica de los deportes queda prohibida. Y nos guste o no nos guste, la actividad de turismo de aventura viene de la práctica de la actividad deportiva con el pago por medio para la transferencia de seguridad. Entonces, la buena noticia que nos ha anunciado la ministra Rocío Barrios, que agradecemos, que nos ha dado la oportunidad de poderle demostrar que los protocolos funcionan, es que se está evaluando para en 2 semanas la mayoría de las ciudades queden liberadas de esta cuarentena focalizada, con lo cual nos da el tiempo adecuado para que todos estemos listos para empezar operación con todas las medidas preventivas adecuadas. No sé, Aldo, si tienes alguna pregunta del live que hayas podido rescatar. Yo lo voy a ver, Francisco. ¿Qué se puede hacer ante un pasajero desobediente con las medidas preventivas ante el COVID? Bueno, hay varias medidas que puede tomar la empresa. Lo primero es que previamente y antes de iniciar el servicio es advertirle a los pasajeros de que en caso de no cumplimiento del protocolo, la empresa queda en la potestad de no seguir prestando el servicio. Eso es una cosa no menor, ¿no? Porque sobre aviso se le está diciendo al pasajero que si no cumple, la empresa se desentiende del servicio y ya puede eximirse de prestarles el servicio para evitar ser sancionada la empresa, ¿no? Perfecto. En el caso de Zipline, ¿cuál sería el protocolo o el distanciamiento y la atención del guía operador? La persona encargada de prestar los servicios de seguridad, de implementar a la persona con el equipo, es la que tendría el contacto. Esta persona, antes de entrar en contacto con el pasajero, deberá de desinfectarse las manos y tener obviamente puesta la mascarilla. Es así que lo va a poder tocar para poder implementarlo con el equipo. Él será la única persona que se acercará a la plataforma de partida y procederá a enviar al pasajero. Obviamente, si la plataforma, si la línea de Zipline tiene 4 o 5 plataformas más, cada una de esas personas se habrá tenido que desinfectar y tendrá que contar con sus medios de desinfección, ¿no? Además de eso, al terminar la actividad, el arnés, mosquetón, líneas de seguridad, tendrán que ser desinfectadas con la solución desinfectante que considere esta persona. Acá pregunta alguien una pregunta que rescato. Además del MINSA, ¿hay alguna otra certificación que debamos adquirir obligatoria? Como habíamos mencionado, la única otra certificación que necesitaríamos es un certificado de fumigación de nuestro local. Nada más. Gracias. Consulta, ¿cualquier vehículo terrestre puede realizar el transporte turístico? ¿Y cómo quedamos los que estamos con nuestros documentos al día como transporte turístico? Gracias. Como les había dicho, desgraciadamente yo no les puedo dar la información respecto al protocolo de transporte turístico. Hoy por hoy el transporte turístico está operando con el protocolo de transporte en general y tiene que cumplir, lo que significa que cada persona que sube a la unidad tiene que usar la careta facial y todo eso, ¿no? Pero se va a publicar, ya está en el MINSA, me acaban de confirmar hace un momento,
el protocolo para transporte turístico terrestre y acuático. Así que en no más de una semana debe estar publicado. El MINSA no demora más de una semana en aceptarlo y luego su publicación. Un detalle más para que todos tengamos la tranquilidad. En estos momentos, el Perú está haciendo pasar evaluación de sus protocolos por la WTTC. El protocolo de aventura ya fue revisado por la WTTC y ha sido validado. No han habido mayores observaciones, ¿no? Igual que el de alta montaña, que también ya ha sido observado, y, ¿no? Así que podemos tener la seguridad que son protocolos validados a nivel internacional y que serán de mucha utilidad para todos nuestros servicios, ¿no? Francisco, hay en el Facebook Live y aquí preocupación sobre el uso de mascarilla en el agua. Te leo lo que dice Wilber. Si en caso existiera un accidente al voltearse un bote en el río y el pasajero sufre un accidente, muere por el uso de mascarilla, ¿quién es el responsable? Ya que la ley obliga a usarla. La experiencia me dice que las mascarillas se pegan. Es claro que no hay forma de definir que la muerte del pasajero sería por la mascarilla. O sea, no habría cómo definir que la mascarilla fue la que le impidió o que el pasajero se tragó la mascarilla, sería la única forma de saberlo. Estas mascarillas, las más delgadas, estas, ¿no? Se salen con el agua, ¿no? En todo caso, como les decimos, esas son las posibilidades que quedan para poder prestar el servicio. Si alguien considera que es tan inseguro que no se puede prestar el servicio, lo aconsejable para esa persona es no prestar el servicio. De acuerdo. Dos más del Facebook Live. Okay. ¿Qué medidas se debe tomar para la escalada en roca? Exactamente la misma que para el zipline. Como les decíamos, esta es para todas las actividades de aventura reconocidas en el reglamento en el Perú, que son 16, ¿no? Significa que hay que desinfectar el equipamiento, hay que usar la mascarilla, la persona que entra en contacto con el pasajero se desinfecta previamente, el equipamiento después de haber sido usado se vuelve a desinfectar, y como habíamos dicho al comienzo, para las que no pudieron escuchar, la recomendación del material para todo el tema de textiles, ¿no? El menos nocivo es el amonio cuaternario, que se echa en forma de spray, ¿no? O sea, como fumigador, digamos, y que desinfecta toda la superficie, ¿no? Y además no mancha ni malogra, ¿no? A diferencia del cloro o la lejía o esas cosas. Ya, y una última pregunta es, ¿cómo se regulará y fiscalizará las actividades en áreas naturales no protegidas? Bueno, hay distintos organismos a cargo de la fiscalización. El primer organismo a cargo de la fiscalización son las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que se van a fijar que toda persona que circule, ¿no? Por cualquier lugar cuente con los EPPs adecuados, las mascarillas en este caso. Luego están las autoridades municipales y gobiernos locales y regionales. También las DIRESAS, Direcciones Regionales de Salud, y también las fiscalizaciones inopinadas de las DIRCETUR o GERCETUR, según corresponda. Todos ellos son autoridades con capacidad fiscalizadora de estas actividades, ¿no? De acuerdo a la emergencia sanitaria. Volvemos a nuestro chat, hay un par de preguntas. Dice, en el caso de un accidente en una zona remota que requiere atención inmediata y en contacto directo por parte del guía, ¿cuál tendría que ser el procedimiento? De acuerdo a lo que dice el mismo protocolo, en el caso de que sea absolutamente necesario el contacto físico, debe realizarse el contacto físico. O sea, hay que atender a la persona. La normativa en el Perú dice que no se puede abandonar a una persona que tenga la necesidad. Entonces hay que atenderlo con cuidado. Habrá que desinfectarse, tener el uso de la mascarilla. Las nuevas técnicas, ¿no? De respiración artificial dicen que no se debe entrar en contacto directo de boca a boca, ¿no? Lo recomendable es usar un ambú, que es un sistema con una mascarilla que tiene una bombilla parecida a los flotadores antiguos de water, ¿no? Que uno la aprieta y genera la, ¿no? Uno puede ir viendo cuáles son las formas más adecuadas, ¿no? Perfecto. ¿Ya se aprobaron todas las rutas de inventario turístico? Bueno, eso no es algo que nosotros desde APTAE podamos responder. Corresponde al área de planificación del Ministerio
¿no?, del MINCETUR o a las DIRCETURes locales para saber a cuáles te referirías. No tendríamos cómo saber cuáles son todas las rutas en el directorio nacional, ¿no? Claro. Este comentario de Lilia dice que ha presentado su plan de vigilancia al correo que indican en el mes de junio y que aún no tienen respuesta. Yo añadiría la pregunta, ¿se da por aceptada, por aprobada o hay que insistir? Si tiene el envío correcto, se debería de dar por aprobada porque es de aprobación inmediata, solo si es que tiene el envío correctamente realizado, ¿no? Que revise por si acaso el correo y que vuelva a hacer un intento, ¿no? Ahora, en el mes de junio no estaban aprobadas las actividades de la fase 3. Las actividades de la fase 3 se aprobaron en el mes de julio. Tal vez por eso no le han respondido. Ok. Acá hay una pregunta que, bueno, a mi entender la respuesta es no, pero es interesante hacerla. Dice, una vez que se abre la frontera, podemos juntar a 7 u 8 personas no relacionadas entre sí para que armen un grupo y que formen una burbuja siempre y cuando los pasajeros estén de acuerdo. O sea, en realidad ahí estaríamos rompiendo lo que se llama una burbuja social, ¿no? Así es, yo le dije que no, pero no le parece coherente mi respuesta porque se están juntando desde el inicio de la frontera, es lo que insiste la persona. Quería comentarlo. Claro, lo que pasa es que una cosa sería que ustedes me digan que estas personas salen del lugar de su origen juntos y que aterrizan en el Perú juntos, ahí yo les diría que sí, pero que los junten en el Perú es distinto. En todo caso, habría que ver que estas personas estén de acuerdo entre sí de formar una burbuja social, ¿no?, y firmar un documento, porque si, por ejemplo, yo vengo de Sudáfrica, uno viene de Argentina, que está totalmente contaminado, el otro viene de Nueva York, que está totalmente contaminado, y el otro viene de España, donde el día de hoy han habido 3.200 personas positivas, yo dudo mucho que ellos se quieran juntar entre sí, ¿no? Por eso el espíritu de la burbuja es protegerlos a ellos, porque se supone que ellos vienen de un lugar que no está contaminado. Claro, es no sacarle la vuelta al reglamento y a los protocolos y siempre cuidarnos, ¿no? Pero igual tenía que atender la Ahora, pregunta. si ellos, por ejemplo, han llegado a Sudamérica y llegaron y se juntaron en Ecuador y ya tienen 2 días viajando o 3 días viajando, ya cuando llegan al Perú ya son una burbuja social, ya estuvieron juntos previamente, ¿no? Perfecto. ¿Cómo proponen que se desarrolle la relación operador con las comunidades? Por ejemplo, hoy las comunidades campesinas tendrán un control más riguroso en su territorio y escogerán qué operador turístico ingresa a su territorio y puede operar. Bueno, pero eso no tiene que ver con protocolo, tiene que ver más con las comunidades y los accesos, ¿no? Claro, creo que las empresas, digamos, por lo menos las que son de APTAE, tienen una relación cercana con las comunidades con las que trabajan, y la recomendación para todos es la misma, ¿no? Es acercarse a las comunidades, empezar por comunicarles a ellos cuáles son los protocolos y cómo están diseñados para protegerlos a ellos de contagios exteriores, para que ellos no estén asustados, no tengan miedo, y haya una buena interrelación entre el operador, la comunidad y el turista, ¿no? Acá lo que reina a nivel global es el miedo por la incertidumbre. Si nosotros podemos disminuir el factor miedo e incertidumbre con todos los que estén en relación a nuestra actividad turística, vamos a poder mejorar nuestra operación en todos los sentidos, ¿no? Tanto hacia afuera, en el caso de pasajeros como comunidades, como hacia adentro, hacia nuestro personal, ¿no? Perfecto. Ahora sí, la última, que está en nuestro chat, en el Facebook ya no tenemos más. Alex nos pregunta, una vez levantada la cuarentena, ¿existe alguna restricción de rutas, por ejemplo en canotaje u otros destinos, ya que la DIRCETUR al momento no hizo ninguna verificación de las rutas que habitualmente se usaban? Una vez levantada la cuarentena, la disposición de las rutas queda como antes del inicio de la cuarentena. Ni se abren nuevas rutas, ni se cierran rutas que ya existían, ¿no? No sé si la pregunta va por el sentido del tema de Lunahuaná, por ejemplo. En el tema de Lunahuaná se ha pedido una reunión de la mesa técnica de la que APTAE es parte para revisar, porque hay una parte de la ruta del río donde se están haciendo trabajos del Ministerio de Agricultura. En ese caso se ha pedido una reevaluación de la ruta por esa razón en específico, pero en general, a nivel nacional,
lo que estaba aprobado antes de la cuarentena, excepto que haya medidas específicas como Camino Inca o áreas naturales protegidas, queda otra vez libre una vez acabada la cuarentena, a menos que haya algo específico. Perfecto, no tenemos más preguntas. Si no hay más preguntas, yo le pregunto a los miembros del CODIR de APTAE si alguien quiere hacer algún comentario extra o alguna anotación o puntualizar algún tema. Pareciera que no sé si. No, están en silencio nuestros directores, pero parece que no, todo está clarísimo. Es más, en el Facebook Live y en el chat están diciendo que está clara la capacitación y la agradecen. Quizá por eso no las preguntan. Disculpa ahí, soy Martín y soy vicepresidente de APTAE y nada más quiero recalcar que se ha hecho un trabajo bastante minucioso ahí, liderado por Francisco y bastante iterativo, ¿no? Han sido varias revisiones y siempre el objetivo ha sido simplificar para que podamos todos implementar de la manera más directa y más sencilla, ¿no? Y creo que la capacitación, de alguna manera u otra, es finalmente el resultado de una negociación con el Ministerio de Salud, porque hay varias cosas que queremos hacer y que pensamos que de repente es absurdo, o bueno, no absurdo, no es necesario, pero de repente es tedioso o agrega más complejidad a la operación, pero finalmente es una negociación, ¿no? Y el Ministerio de Salud te dice o lo haces de esta manera o simplemente escoges no hacerlo. Entonces, ese es el resultado. Creo que el protocolo que tenemos es bastante directo y es sencillo, relativamente sencillo de aplicar, por lo menos comparado a las primeras versiones. Me parece que es un trabajo súper bien realizado y esta es la culminación de varias semanas y meses de estar en constante revisión y negociación y idas y vueltas con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y nada, ahí felicitar a Francisco y a todo el Consejo Directivo que ha estado muy metido en esto. Es correcto, Martín. Sí. Bueno, creo que si no hay más participaciones, Cecilia, para ir cerrando, porque esto está siendo grabado y después lo vamos a colgar también de la página de YouTube de APTAE para que lo quiera ver, es que agradecemos otra vez a Senfotur por todo el trabajo conjunto y la posibilidad de habernos facilitado el material para poder realizar esta explicación. Agradecemos al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por siempre tener en cuenta el turismo de aventura y haber trabajado con nosotros el tema de estos protocolos y haber logrado la publicación de los protocolos, ¿no? Y otra vez a todo el comité directivo y a todos los asociados de APTAE por la confianza y agradecemos a todos los demás invitados a esta explicación del protocolo por la confianza. Decirles que nada, que Perú, país de aventura, ¿no? Ese es el trabajo que venimos trabajando desde APTAE y nuestra idea es posicionarnos como el mejor destino de aventura del mundo a mediano plazo, el mejor de América.